Hola chicos, filosofía 8. Bueno, dos cositas. Empezamos por árboles lógicos. Dice, a ciertas personas les gusta hacer su árbol genealógico, de generaciones. Mis abuelos, de mis abuelos, mis padres, yo, etcétera, etcétera. Y así se va creando un árbol. Dice que lo hacen para probar su descendencia directa del Cid Campeador o de Godofredo de Bouillon. Bueno, a los conceptos también les gusta agruparse en árboles genealógicos, como si fueran parientes, en los que los antepasados son los conceptos de mayor extensión. Hombre, ser, planta, animal, son todos conjuntos enormes. Una enorme extensión. Y los descendientes de ellos, que serían los conceptos de menor extensión, claro, pero de mayor comprensión. Recuerda que siempre que la extensión fuera en esta dirección, la comprensión iba en dirección contraria. Dice, árbol lógico es pues un conjunto de conceptos articulados, es decir, en una articulación, igual que los huesos de un esqueleto, entre sí, según su comprensión y su extensión. El más famoso, posiblemente, en la historia de la filosofía, y que viene en todos los libros, y aquí también, es el árbol de Porfirio. Pero yo creo que para facilitarlo todavía más, porque claro, este señor pone género supremo, sustancia, que antiguamente, cuando se escribió este libro todavía se decía subs, con BS, substancia. Bueno. Luego viene género subalterno, luego género subalterno de otro, y género próximo, etcétera, etcétera, hasta 3 géneros. Yo digo, no voy a coger este, digo, voy a coger otro más fácil que viene en los ejercicios, que es el de las plantas. Todos poco más o menos tenemos una idea de la clasificación de plantas, y si no, pues ya te la iré un poquito soplando de lo que me acuerdo yo, no todo. Los árboles lógicos, claro, para dar la sensación de árbol, te empiezan aquí con el tronco y luego te van subiendo una rama, y de esta rama otras 2, etcétera, etcétera, y aparece el arbolito, pues plan, 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 y por aquí las hojas. Y decimos, hoy sí, es un árbol. Muy bien. Pero, didácticamente, es decir, para entender luego mejor lo que se deduce de estos árboles lógicos, que son la coordinabilidad de los términos y la subordinación de los términos, creo que va mejor que pintemos este árbol al revés, cabeza abajo. Y es como vamos a pintarle nosotros. Mira, dice aquí, plantas. Este sería el tronco de nuestro árbol que va a salir. Y de este tronco salen 2 grandes ramas, que serían el de las plantas fanerógamas. Te recuerdo que fanero significa a la vista, fanal, luz, a la vista, descubierto. Fanerógamas. Gamas significa fecundación, pero también gameto, semilla, todo esto. Es decir, que tiene fanerógamas, que se ven las flores, que se ve dónde hace la reproducción de la planta. Sin embargo, estas otras, que son, voy a ponerlo más grande ya que lo ponemos, criptógamas. Cripto significa escondida, críptica. Criptógamas. Un ejemplo de fanerógama, pues el rosal, fíjate si ves la flor y todo, y ahí se realiza la fecundación con sus estambres y todo eso, ¿no? Bien. Criptógamas, oiga, este musgo, ¿cómo se reproduce? ¿Dónde tiene la flor? Y este helecho, tampoco lo veo. Y el hongo, y las algas, oiga, yo no veo, parece que estén escondidas, son las criptógamas. Bien, pues de las fanerógamas
salen otras dos. Fíjate que evidentemente ya no hay tantas fanerógamas como plantas. Es decir, la extensión máxima del término plantas se va reduciendo e iremos ganando en comprensión. De las fanerógamas salen las gimnospermas, y las angiospermas. Las gimnospermas y las angiospermas. Y estas, a ver, que me acuerde yo. Las angiospermas eran las que tenían las semillas cubiertas. O sea, una ciruela. La pita de la ciruela está cubierta por el fruto. ¿Ve? Esta sería una angiosperma. Cosa que la gimnosperma es el piñón del pino, que está suelto. La piña se abre, ¡pum!, suelta el piñón. O sea que aquí estarían el pino y aquí estarían por los ciruelos, los cerezos y todas las demás. De las gimnospermas, las dejamos, claro, porque si no esto sería enorme. Y ya solo continuamos únicamente con las angiospermas para diferenciar en monocotiledóneas, y dicotiledóneas. Ya saben, mono 1, di 2. ¿Y qué es cotiledón? Tú has cogido seguramente un cacahuete, entero, ya pelado, y cuando quieres manipularlo un poquito, ¡clac!, se te separan dos partes. Esas dos partes son los cotiledones. Bueno, pues eso de ser dicotiledóneas ya es una parte de las angiospermas. Y las monocotiledóneas serían las que tienen un solo cotiledón. Un solo cotiledón. Y estoy pensando ahora, pues mira, el garbanzo. El garbanzo no se abre en dos. La alubia sí. La alubia se abre en dos. Pues mira, ahí tendrías el garbanzo, y espero no equivocarme porque yo ahora, de todos los garbanzos que he visto y he comido, no he visto que ninguno se me haya abierto en dos cotiledones. Sería un monocotiledón. Y las otras serían dicotiledóneas. Si seguimos, ahora seguimos igual. Dejamos las monocotiledóneas por aquí, que sí que tienen más pares. Pero pasamos a las dicotiledóneas. Tendrían, según su forma de flor, si no tiene pétalos, que son esas hojitas de la flor que dan el color, porque va a haber 3, apétalas. Vas por la viña y te dice tu abuelo, oh, da gusto ver la viña en flor. Y tú dices, abuelo, ¿dónde están las flores? Sí, míralas. Y entonces te las enseña y son así pequeñitas. Pero esto no son pétalos, es parte del cáliz que se ha abierto y ahí aparecen los estambres con su pistilo y todo. Pero le faltan las hojitas, los pétalos, es decir, no tiene pétalos. Oh, el chopo, ese árbol está en flor. Oiga, yo no le veo las flores. No, sí que las tiene, lo que pasa es que son apétalas. Y al no tener
Los pétalos, pues vamos, sería algo así como un semáforo, pero sin luces, o un árbol de Navidad sin bombillas, que nadie entiende que fuera Navidad. Por eso que muchos entendemos, pues si no lleva flores, sí que lleva flores, pero son a pétalas, sin pétalos. Bueno, y luego de las que llevan pétalos, pues hay dos. Unas que son las dialipétalas. Diali significa que van sueltas, que van muy distintas, muy distinguidas unas de otras. Porque si no es también, la margarita, la que debería para decir, sí, no me quiere, no me quiere, pum, arrancas uno y no se te van 17 pétalos a la vez, van de uno en uno. Esta sería una dialipétala. Pero si eso te lo pones a hacer con una campanilla, con una campanilla, como la azucena, como la madreselva y como otras que sabes tú que son de campanilla, oiga, si tiro en todo esto es un pétalo. Sí, porque esa es una gamopétala. Esa sería una gamopétala. O con toda la corola, que así se llama la parte vistosa, hecha para atraer a los animales, porque los necesitan, para que vengan a revolver con sus patitas y mezclen ahí el polen, se lo lleven al pistillo, y se dé la fecundación. Bueno, esas serían las gamopétalas. Y por último ya, y te coge aquí, en vez de cogerte las dialipétalas y gamopétalas, pues te coge las apétalas, esas que no vemos las flores, y te cita 3 arbolitos, muy majos todos, El roble, ¡oh, qué bonito! Árbol fuerte, madera fuerte, noble, buenos muebles, y bellotas. Da bellotas, el roble. Otro, que me parece que te lo he citado, el chopo. El chopo, llamamos en España al Populus nigra, o Alamus nigra. Es un árbol muy característico de nuestras orillas de los ríos. De antes también estaba enfilado en las orillas de la carretera. Nace un tronco gordo y se espiga mucho hacia el cielo. Decía Ortega y Gasset que era la vertical de Castilla, la horizontal el galgo y la vertical el chopo. Bueno, el árbol de mi infancia, porque no había otro. Y la encina. La encina. La quercus. La encina, que también da bellotas. Las bellotas esas famosas que hacen el jamón más rico del mundo. El jamón de bellota, que se llama. Carísimo, pero buenísimo. Bueno, mira. El tronco y nuestro árbol. Bien, pues dice ahora, a propósito de estos árboles. Dentro de un árbol lógico, los conceptos pueden ser entre sí subordinados. Subordinados. Ejemplo, gimnosperma se subordina a Phanerogamma. ¿Por qué? Este tiene menos extensión que este. Es subordinado. Claro, al verlo por debajo, tú ahora sí dices, claro, es sub, que sub significa por debajo. Por eso te he puesto el arbolito boca abajo, para que los subordinados los vean bien claro, cómo están por debajo de sus superiores. Apétalas, pues sería un concepto subordinado de dicoteledonias, que a su vez es subordinado de angiospermas, etcétera, etcétera. Y luego existe la otra relación, de los que están en el mismo rellano, en el mismo piso. Bueno, pues esos ya no son subordinados, son coordinados. Que este concepto, lo más seguro también que te suena de la gramática. Proposiciones subordinadas, proposiciones coordinadas, etc. Están en el mismo plano. El papá y la mamá están en el mismo plano, serían coordinados. Y tú, el subordinado, sí. Ellos mandan, tú obedeces. En fin, y aquí de coordinados, dice, están coordinados entre sí, ya que son dos especies del mismo género. Dos especies, aquí en este caso serían dos especies del mismo género. Dos conceptos se llaman coordinados entre sí cuando están igualmente subordinados a un superior. Si tú y yo estamos subordinados a una misma persona
a un mismo ente, a un mismo concepto, es que tú y yo somos coordinados. Bueno, pasamos ahora, después del árbol lógico, que ya has visto. Por cierto, sirve mucho para estudiar. Si tú, cuando vas estudiando, vas intentando hacer árboles lógicos, por cierto, también se hacen tumbados, ¿eh? Los tumbados son los famosos... ¿Ves? De un tronco van saliendo ramificaciones. Este sería el árbol tumbadito. O cuadro sinóptico o sinóptico, que de las dos maneras se puede decir. El término. Y pasamos ya ahora a algo concreto. El concepto decíamos que era abstracto y universal. El término va a ser la palabra. Y una palabra ya es algo concreto. Una palabra tiene su parte fonética o sonora, su parte escrita. El término dice, es la expresión verbal, y verbo significa palabra, verbo significa palabra, cuando luego verbo en gramática le demos ese nombre a las acciones que por activa o por pasiva desarrollamos, nos suceden, las llamamos verbos. Verbo en realidad significa palabra. Pues dice, término es la expresión verbal de un concepto. El concepto está aquí. Podemos imaginarnos una imagen del concepto, pero es algo abstracto. Entonces, lo que le corresponde de concreto, que es la palabra reloj, a esto se llama término. El término. El término puede ser oral, dicho con la os-oris, con la boca, reloj. Ah, muy bien, sí, ya lo he entendido. O escrito. Modernamente, cuando es fonético, audio, nos ponen el símbolo de altavoz. Y cuando es escrito, nos ponen el signo de lapicerito. El término es signo del concepto. El término es el signo del concepto. ¿Pero qué es signo? Vamos a verlo. Dice, lo fundamental del término es ser signo del concepto. Signo es todo aquello que representa algo distinto de sí. Lo que representa algo distinto de sí mismo es signo. Hay muchísimos signos. Vamos a ver un poquito. Ejemplo. El llanto es signo de dolor. El humo es signo del fuego. Los signos se pueden dividir en naturales, será que tiene que ver algo con la naturaleza, y artificiales, será que tiene que ver algo con el trabajo, artis, el trabajo del hombre, artificio, hacer, arte, hacer, trabajo, hechos con trabajo, artificiales. Dice, los signos naturales, aquellos en que la relación del signo con el objeto significado, pues resulta de la naturaleza misma del signo. Ejemplo, el llanto es signo del dolor. El retrato es signo de la persona retratada. Y esto lo ha hecho, pues, la naturaleza. Es algo natural. Sin embargo, los signos artificiales, aquellos en los que la relación del signo con el objeto significado es convencional. Convencional, ¿qué es una convención? Es una reunión donde todos llegan a unos
acuerdos. Oiga, ¿pero por qué? ¿Porque eran así ya esos acuerdos? Porque no, porque han visto que es lo mejor. Ha sido un invento que han visto que es lo mejor. Ejemplo, por convención, en tráfico se ha dicho que el color rojo es prohibido pasar. Oiga, ¿eso está en algún sitio en la naturaleza, que el color rojo está prohibido pasar? Hombre, sí, porque los animales que se ponen de color rojo tal es para indicar peligro y tal. Bueno, no. Convencionalmente, al rojo le han dedicado el peligro, el no pasar. ¿Por qué? Por convencionalismo. ¿Por qué este signo significa 4? Es decir, 4 cosas, 4 circulitos, 4 reyes, 4 montañas, es decir, lo que tienen en común. 4 palos con 4 círculos, con 4 reyes, con 4 mosquitos y con 4 rinocerontes. ¿Eso que tienen en común? Es una idea. Sí, es una idea. Oiga, ¿el número es una idea? Sí. Y luego de esta idea hemos sacado un signo. El signo árabe, este. El signo romano, este. El signo chino, no me lo sé. Pero el número era una idea. Lo que tienen en común todos estos conjuntos que son coordinables. Bien. Ese sería el signo artificial. Dice que es convencional. El natural coge su relación entre signo y término, lo coge de la naturaleza. Mientras que el artificial es por convención, porque sí. Que también podrías decir, por conveniencia. Porque conviene que todos estemos de acuerdo en eso. Porque claro, si uno pusiera el 4 de una manera y el otro de otra, ¿cómo nos entenderíamos? Si fuéramos a conducir otra nación y resulta que para que nos parásemos, en vez de coger el rojo, nos habían cogido el azul, ¿cómo lo sabríamos? Menudos atascos y menudos golpes que podríamos darnos. O sea, eso se ha sido por convención, por convencionalismo. Se llaman signos convencionales. El término, es decir, esta palabra compuesta de la R, de la E, de la L, de la O y de la J, esta palabra es un signo artificial, hecho sí, por convencionalismo. Es un signo artificial ¿de quién? Del concepto. Diré, porque el lenguaje es algo convencional. Algo que es así porque unos cuantos hombres nos hemos puesto de acuerdo para que sea así. Claro que otros cuantos hombres, independientemente, han llegado a otro acuerdo. Y han llegado al acuerdo de que este concepto no se diga con estas palabras, sino que se diga con otra. El clock. El reloj. O bien el horloge en francés y otros idiomas que no me sé. No lo mío los idiomas, ya lo iréis probando. Lo iréis comprobando si es que no lo habéis comprobado ya. Pues dice, basta para que lo comprendas que compares la multitud de idiomas distintos del mundo. El concepto es a su vez el signo natural del objeto. Vaya hombre. O sea, dice, vale, pues tú eres mi signo artificial, pero yo, concepto, seré tu signo natural. Tu signo natural. O sea, el término es el signo artificial del concepto y el concepto dice que es el signo natural del término. Dice, en efecto, el concepto reloj, por su propia naturaleza, representa intelectualmente al objeto reloj. Intelectualmente, el intelecto hecho por la naturaleza, por eso sería el signo natural. Y aquí no, aquí ya es convencional. Esto lo tendremos igual todos. Lo mismo
el chino, que el francés, que el indio y que cualquiera. Su concepto tiene o es signo natural de su término, del suyo propio. Pero, a su vez, el término suyo, que es distinto para cada lengua, es el signo artificial del concepto. Recuerda, por tanto, bien esto. El término es signo artificial del concepto y el concepto es signo natural del objeto. Te lo repito otra vez, y yo te lo había dicho ya 4 veces. División de los términos. División de esto, de los términos. A ver, ahora será algo así como división de las palabras. Una primera división filosófica de las palabras. A ver qué nos dice. Dice, por las palabras con que se expresan los términos, pueden ser simples, la misma palabra lo dice, una sola, constan de una sola palabra, una palabra. Ejemplo, reloj. Complejas, que viene a ser sinónimo aquí de compuestas. En muchas ciencias, complejas o compuestas es prácticamente sinónimo. Complejas. Constan de varias palabras. Y fíjate que nos dicen. Dice, ejemplo. Dice, dos o más palabras, ejemplo. Reloj de oro. Oiga, entonces término ya no es sinónimo aquí de palabra. No. Término, podríamos decir, palabra o conjunto de palabras. Que son la imagen artificial, el signo artificial de un concepto. Al decir reloj de oro, lo hemos hecho para reducir su extensión y hemos aumentado su comprensión. Fíjate pues en que no es lo mismo término que palabra. En filosofía no. Por eso que cuando alguien dice, bueno, pero esto ¿en qué términos viene expresado? Y tú le dices, pues mira, dice así, Y no solo te estás refiriendo a las palabras una por una, sino a las palabras y los subconjuntos de palabras, que serían los términos complejos. Eso por las palabras. Por su significado, eso por el número de palabras. Por su significado, puede, en unívocos, unívocos y amar. Unívocos. Cuando los términos son signo de un concepto unívoco. Ejemplo, reloj, a reloj y a nadie más. Para uno. O sea, sería una palabra de un solo significado. En gramática creo que lo llaman monosémica. O sea, de un solo significado. Ese sería el término unívoco. Análogo. Que algo hemos visto ya de lo que era una analogía. Que ni es totalmente distinto ni es totalmente diferente. Dice, cuando los términos son signo de un concepto análogo. Signo de un concepto análogo. Luego veremos algún ejemplo. Y equívocos. Equívocos y equi significa varios. Cuando los términos son signos de dos o más conceptos. Nos da un ejemplo de este último. Dice, el perro mueve la cola. Otro. El carpintero pega con cola. Un tercero. Esto va a traer
cola. Consecuencias, fíjate. Cola, extremidad, prolongación de la columna vertebral y un vertebrado del perro. Cola, pegamento para el carpintero. Y cola, consecuencias en este caso. Ese término es equívoco. Sin embargo, qué sé yo, la palabra sana sería un término análogo considerado en frases como es una persona sana. Y te está refiriendo a dos conceptos. O bien te está refiriendo a que tiene buenos sentimientos, buenos principios y buen comportamiento, o no. Oye, es que no ha tenido una enfermedad hace 5 años. ¿Ves? O sea que depende en el contexto, es decir, en el texto que rodea esto, lo interpretaríamos como este significado o como este otro. Pues este sana es un término análogo, ni totalmente diferente, ni totalmente igual.